Saludos, les habla Alejandro Ríos y es un placer para mí compartir con ustedes el tema Formas básicas de electrificar objetos. Empecemos. Generalmente, cuando se electrifica un objeto, se debe a que los electrones que se encuentran en la parte exterior de los átomos se han desprendido de las órbitas que los unen a los átomos que conforman el objeto. Al desprenderse esos electrones de los átomos que conforman el objeto, se transforman en electrones libres. En la presente figura, en la presente lámina, ¿no? Tenemos un átomo neutro con sus cargas equilibradas, eh, consistiendo de dos electrones, dos protones, dos neutrones. Entonces, al tener la misma cantidad de carga negativa que de carga positiva, el átomo se encuentra en estado neutro. Ahora, si realizamos un proceso para que se desprendan los electrones exteriores, podemos tener la situación que vemos en el lado derecho de la lámina. En el lado derecho de la lámina apreciamos un átomo no neutro que solo consta de un electrón porque el segundo electrón ha sido desprendido de la capa exterior del átomo. Dicho electrón ahora es un electrón libre. Luego entonces tenemos un electrón libre con carga negativa y un átomo no neutro con carga positiva, y de esta forma la electricidad se da de manifiesto. En cuanto a los métodos para electrificar objetos, tenemos los que están listados en la presente lámina: frotamiento, conducción, inducción, acción química, inducción electromagnética, luz, presión y diferencia de temperatura. Vamos a proceder a explicar cada uno de ellos. Bien, el primer método, el método de frotamiento, está basado en lo que conocemos como el efecto triboeléctrico. Tribo es un prefijo griego que quiere decir frotar. Luego, el efecto triboeléctrico consiste en electrificar objetos por acción de frotamiento. En la lámina presente vemos una ilustración en la que una varilla de vidrio es frotada con un paño de seda. Si frotamos la varilla de vidrio con el paño de seda en ambiente seco, el efecto resultante va a ser que la varilla de vidrio va a ceder electrones al paño de seda. Al ceder electrones, la varilla de vidrio va a quedar con deficiencia de electrones. Y recordemos que todo objeto que queda con deficiencia de electrones queda cargado positivamente. Luego, la varilla de vidrio, al ceder los electrones, queda con carga neta positiva. En el caso del paño de seda, el paño de seda va a adquirir los electrones cedidos por la varilla de vidrio. Como ella adquiere esos electrones, queda con exceso de exceso de electrones. Entonces, al quedar el paño de seda con exceso de electrones, queda cargado negativamente. Es importante anotar que este efecto, para poder conseguirlo, se debe realizar en ambientes secos. En ambientes húmedos es muy difícil que se dé, porque al darse el frotamiento en ambientes húmedos, las cargas eléctricas se disipan al ambiente y se vuelven a adquirir por los objetos, vuelven a ser adquiridas por los objetos. Así es que este efecto regularmente se da en ambientes secos. Aquí en Panamá no es común que se dé el efecto de carga por frotamiento, salvo en condiciones especiales, como por ejemplo en lugares donde se almacenan químicos, que se tienen los químicos a ambientes de baja humedad. Puede darse también en supermercados, sobre todo en las secciones de legumbres, donde el sistema de aire acondicionado del supermercado regula el nivel de humedad. En esas situaciones sí puede pasar que se dé efecto
de poder cargar eléctricamente algo por frotamiento. También se da en hospitales, clínicas, porque muchos medicamentos y equipo médico para poder conservarse debe estar sometido a un ambiente de baja humedad. Entonces, al ser un ambiente seco de baja humedad, el ambiente está predispuesto a que se dé electrificación por frotamiento. Pero aquí en Panamá, en un ambiente común, al aire libre en nuestro país, es muy difícil que se dé el efecto de cargar eléctricamente objetos por frotamiento. Pero repito, en ambientes secos sí hay que tener cuidado porque donde se da el roce, el frotamiento entre dos materiales, puede que uno y el otro queden cargados. Uno obviamente va a quedar con carga positiva y el otro con carga negativa, que esa es una característica importante que debemos ver también del método de frotamiento para electrificar objetos. Siempre se va a dar que uno de los objetos frotados va a quedar con carga positiva y el otro con carga negativa. Difícilmente se va a dar que los dos queden cargados con carga positiva o que los dos queden cargados con carga negativa. Un objeto va a adquirir un tipo de carga y el otro objeto va a adquirir el tipo de carga contraria. En el ejemplo que estamos ilustrando en la lámina, la varilla de vidrio quedó con carga positiva y el paño de seda con carga negativa. Otro método para cargar objetos es el método de conducción. Lo tenemos ilustrado en la presente lámina. Tenemos un objeto neutral, un objeto que no está electrificado, pero lo ponemos en contacto con una varilla que tiene carga eléctrica negativa en este caso. En una situación como esta, lo que se va a dar es que por conducción la esfera se va a cargar con los electrones de más que tiene la varilla. La varilla le va a transmitir a la esfera los electrones de más que ella tiene, los electrones de exceso que ella tiene. Al retirar la varilla, la esfera queda con los electrones de más que fueron transferidos por la varilla y queda entonces con carga eléctrica negativa. Recordemos que cuando un objeto tiene exceso de electrones, su carga neta es negativa. Entonces, el proceso básicamente consiste en tomar un objeto neutro y ponerlo en contacto con un objeto cargado para que adquiera carga. Cuando retiramos el objeto cargado, el objeto que antes estaba neutro va a quedar con carga eléctrica. Es importante resaltar que por el proceso de conducción, cuando se electrifica un objeto por conducción, él va a quedar con el mismo tipo de carga del objeto que lo electrificó. En este ejemplo, la esfera fue electrificada por la varilla que tenía carga negativa, por lo tanto la esfera al final del proceso queda con carga negativa. Si la varilla hubiera tenido carga positiva, después del proceso la esfera hubiera terminado con carga positiva. Bien, en el siguiente método por inducción, carga eléctrica por inducción, tenemos la siguiente situación. Supongamos que tenemos dos objetos neutros sin carga eléctrica, en este caso dos esferas que están en contacto, dos esferas con soporte que están en contacto y aproximamos una tercera esfera con carga neta negativa, sin que la esfera con carga eléctrica negativa toque las dos esferas originales que están neutras. Bien, lo que va a pasar es que cuando se aproxima la esfera con carga eléctrica negativa, se va a dar una polarización entre las dos esferas neutras. Los electrones de las esferas se van a ver repelidos por la carga negativa de la esfera con carga negativa. Recordemos que las cargas de igual tipo se repelen. Entonces, al ser repelidos los electrones de la
de las esferas neutras, entre las dos esferas se va a dar una polarización. Una región de las dos esferas en contacto va a quedar con exceso de electrones porque han sido repelidos por la carga negativa de la esfera que tiene carga negativa. Y otra región de las dos esferas va a quedar con deficiencia de electrones. Al tener deficiencias de electrones, esa región de las dos esferas va a quedar con carga positiva. Bien, seguido lo que podemos hacer es separar a las dos esferas que originalmente estaban en contacto. Observen que durante todo el proceso, la esfera que originalmente tenía carga negativa no toca ninguna de las esferas. Bien, hemos separado las dos esferas que originalmente estaban en contacto, pero al retirar el objeto con carga negativa, la esfera con carga negativa, tenemos que las dos esferas que originalmente estaban neutras, ahora quedan una con carga negativa y la otra con carga positiva. Entonces, esta es otra forma de cargar objetos. Observen que no es necesario que el objeto cargado que va a utilizarse para el proceso de carga por inducción, no es necesario que ese objeto toque los objetos que vamos a electrificar. En este ejemplo, el objeto con carga negativa, la esfera con carga negativa, jamás tocó a ninguna de las dos esferas que estaban neutras en un principio. Lo único que hemos hecho fue acercar la esfera negativa para que se dé la repulsión de electrones en una región de las dos esferas, de modo que una región quede con exceso de electrones y la otra región quedaría con deficiencia de electrones. Al final separamos las dos esferas que originalmente estaban neutras, retiramos la esfera que tenía carga negativa y nuestras dos esferas que en un principio estaban neutras quedan con carga electrificadas y con cargas opuestas. Una queda con carga tipo positivo y la otra queda con carga tipo negativo. El proceso de electrificación por acción química está basado en reacciones químicas que se dan en medios acuosos o en medios diseñados para que se dé electrificación en ellos en base a acción química. Un ejemplo de ese tipo de sistemas son la batería de automóviles. El proceso de inducción electromagnética es un proceso de inducción que se utiliza mucho en generadores eléctricos. Funciona de la siguiente manera. Cuando tenemos un objeto que nos genera campo magnético, como los imanes son objetos que en su alrededor nos producen campo magnético, lo que llamamos campo magnético. Esos objetos magnetizados, al hacerlos girar, rotar cerca de un alambre conductor, lo que va a generar en las terminales del alambre conductor es una polarización. Una terminal del conductor nos va a quedar con polarización positiva y la otra terminal del conductor nos va a quedar con polarización negativa. En la lámina que tenemos presente en pantalla, ejemplificamos la situación. Tenemos un imán, un objeto magnético, que se pone a rotar, se pone en movimiento cerca de un alambre conductor que está enrollado. El movimiento del imán cerca del conductor va a producir que el campo magnético representado por las líneas interrumpidas en azul comienza a girar. Ciertamente, si el imán gira, el campo magnético producido por el imán va a girar con el imán. Repito, el campo magnético está representado por las líneas azules interrumpidas, ¿no?, en el diagrama. Entonces, al girar el campo magnético cerca del conductor, el efecto que va a producir es que en las terminales del conductor se va a dar una polarización.
se va a dar una polarización en una terminal, una polarización positiva, y en la otra terminal una polarización negativa. Ese es el efecto de inducción electromagnética que, repito, se usa mucho en generadores eléctricos, ya sea de corriente directa o corriente alterna, pero bueno, eso lo vamos a explicar un poquito más adelante con más profundidad. Entonces, bueno, si esto es lo referente a la inducción electromagnética para electrificar objetos. Otra forma de electrificar objetos es por medio de luz. En esa situación se da lo que conocemos como efecto fotoeléctrico. ¿Cómo funciona el efecto fotoeléctrico? Bien, básicamente se toma energía lumínica, energía de la luz, y se suministra a un material, en el caso que tenemos ilustrado en la lámina, un objeto de metal. Esta energía lumínica al llegar a los átomos del metal van a excitar a los electrones que se encuentran en la parte exterior del metal. ¿Sí? Pero a los electrones que se encuentran en la parte exterior de los átomos del metal. Bien, al excitarse los electrones en la parte exterior de los átomos del metal, ellos van a adquirir energía y se van a desprender del átomo y van a quedar como electrones libres. ¿Sí? En la ilustración que tenemos en la lámina, tenemos energía lumínica que puede ser de una lámpara o del sol, y esa energía lumínica podemos representarla como una onda electromagnética cuya energía va a llegar a la pieza de metal. La onda electromagnética está representada con los trazos en rojo. Al llegar esa onda lumínica con su energía al metal, repito, se van a excitar los electrones exteriores de los átomos del metal. Van a adquirir energía y se van a desprender del metal y van a quedar electrones libres con carga eléctrica negativa. Recordemos que los electrones tienen carga eléctrica neta negativa. Ese es el principio que se utiliza para la operación de paneles solares que estamos ilustrando en la sección derecha de la lámina. Otra forma de hacer que la electricidad se manifieste en los objetos es la electrificación por medio de presión. Esto se consigue a través del llamado efecto piezoeléctrico. En el caso del efecto piezoeléctrico, consiste de un proceso ilustrado en la lámina presente. Supongamos que tenemos un material hecho de óxido de silicio. En la lámina enfrente, las partes o los átomos de silicio están representados en rojo y los átomos de oxígeno con el color crema. Cuando no tenemos presión sobre el objeto de óxido de silicio, los átomos están acomodados de una forma predeterminada. Pero si se da la situación ilustrada en el centro o a la derecha de la lámina, si se estira el objeto hecho de óxido de silicio o si se aprieta el objeto hecho de óxido de silicio, se va a dar un reacomodo de los átomos de silicio y de los átomos de oxígeno. Ese reacomodo de los átomos de silicio y de oxígeno va a dar por resultado una variación en la posición de las cargas positivas y negativas dentro de las moléculas del óxido de silicio. Y de ahí entonces es cuando se manifiesta la electricidad. Una región del objeto de óxido de silicio va a quedar con exceso de electrones y otra región va a quedar con deficiencia de electrones. Entonces repetimos, cuando el objeto está sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de tensión, tenemos la situación ilustrada a la izquierda de la lámina. Los átomos de silicio y de oxígeno se encuentran en una posición predeterminada. Pero si se da la situación ilustrada en el centro de la lámina de estiramiento o la situación ilustrada a la derecha de la lámina, si se aprieta el objeto, lo que va a pasar es que se va a dar un reacomodo de átomos de silicio, un reacomodo de átomos de oxígeno en este caso, para nuestro ejemplo, y ese reacomodo va a hacer que se varíe la posición de cargas positivas y negativas en el objeto, y entonces se manifiesta la electricidad.
El efecto piezoeléctrico, este efecto de carga por presión, se utiliza mucho en estos relojes que se activan sin batería. Ellos suelen utilizar cristales piezoeléctricos, cristales que con la presión se electrifican por este proceso. Por eso es que en ese tipo de reloj no es necesario ponerles batería, porque el movimiento genera esfuerzos sobre el cristal. Esos esfuerzos de estiramiento y presión hacen que el cristal se electrifique y de ahí el reloj obtiene la energía eléctrica para funcionar. Otro ejemplo son los sensores, sensores de sonido, sensores de presión. En el caso de los sensores de sonido, sensores de presión, eh, la interacción de presión por parte de las ondas sonoras o la interacción de presión por parte del contacto hace que se varíe la posición de los átomos dentro del material del sensor y él se activa. Entonces, el efecto piezoeléctrico, la carga eléctrica por presión, tiene muy buenas aplicaciones en la tecnología del mundo de hoy. Finalmente, otra forma en la que la electricidad se manifiesta en los objetos es por diferencia de temperatura. ¿En qué consiste este proceso? Bien, podemos tomar dos alambres de metal, pero de diferentes metales. En la lámina presente se ilustra dos alambres de metal de distinto tipo que han sido enrollados en un extremo. Si se calienta el extremo enrollado, el calor suministrado al sistema se va a disipar por el alambre de metal 1 y por el alambre de metal 2. Pero ¿qué pasa? Como son metales de tipo diferente, digamos, uno puede ser de aluminio y el otro puede ser de cobre. Como son metales diferentes, van a disipar la energía calórica de forma distinta, de diferente forma. Al disipar la energía calórica de forma distinta, se va a dar un proceso entonces en que una terminal de la unión de los dos metales va a quedar con carga positiva, mientras que la otra terminal va a quedar con carga negativa. Entonces, a través de este proceso podemos hacer que se electrifiquen las terminales de dos metales que han sido enrollados en un extremo. Este sistema se utiliza bastante, este método de electrificación se utiliza mucho en los sensores de temperatura. Bien, esto ha sido todo en cuanto a las formas básicas de electrificar objetos. Espero que les haya gustado la exposición y bueno, que tengan buen día y que se encuentren bien. Saludos.